La mansión se erguía en Coral Gables como un monumento al silencio. Era una estructura imponente, de arquitectura moderna y minimalista, con enormes ventanales que daban a un jardín tan perfecto que parecía nunca haber sido pisado. Adentro, el eco de la nada resonaba en los pasillos de mármol y las salas decoradas con arte costoso y muebles de diseño. Cada objeto ocupaba su lugar con una precisión matemática, creando la atmósfera de un museo frío, no la de un hogar. Hacía 6 meses que la matriarca de la familia había fallecido, y desde entonces la abrumadora riqueza material de la casa solo servía para amplificar el vacío y la soledad que flotaban en el aire. Era un palacio construido sobre una base de tristeza, un recordatorio constante de que el dinero podía comprarlo todo, excepto la calidez de una vida compartida. Alejandro Reyes se movía por ese palacio como un fantasma. A sus 59 años, era un titán de la industria tecnológica, un CEO acostumbrado a controlar imperios con una sola llamada. Vestía trajes impecables que costaban miles de dólares, pero la tela fina no podía ocultar el peso que encorvaba sus hombros ni la fatiga que opacaba sus ojos. Esos ojos, antes astutos y penetrantes, ahora parecían perdidos, fijos en un punto invisible del espacio. Era un hombre que podía solucionar crisis corporativas multimillonarias, pero se sentía completamente impotente para cruzar el abismo de silencio que lo separaba de su propio hijo. Caminaba por los pasillos de su creación, desconectado del lujo que lo rodeaba, un rey exiliado en su propio reino, prisionero de un dolor que no sabía cómo nombrar. Aquel martes, una reunión de la junta directiva terminó antes de lo previsto, y Alejandro decidió volver a casa a media mañana, un acto inusual en su rigurosa rutina. Abrió la puerta principal esperando el silencio de siempre, la quietud que se había vuelto la banda sonora de su vida. Pero algo era diferente. Al pie de la gran escalera de mármol, escuchó un sonido que no había oído en meses, el susurro de una voz suave, casi musical, que venía del segundo piso. Provenía de la habitación de Mateo, su hijo de 6 años. Con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y esperanza, subió los escalones sin hacer ruido, moviéndose con un sigilo que no le era propio, atraído por esa frágil melodía que había roto el hechizo de la casa. Desde el umbral de la puerta entreabierta, presenció una escena que lo dejó sin aliento. Elena, la empleada de la familia, una mujer de mediana edad con una mirada maternal y serena, estaba sentada en el suelo junto a Mateo. No lo estaba presionando para que comiera. En su lugar, sostenía un pequeño avión de juguete en una mano y una cuchara con sopa en la otra. Con suaves zumbidos, hacía volar el avioncito mientras le contaba una historia sobre un piloto valiente que necesitaba combustible para encontrar una estrella que era la reina del cielo. Mateo, con sus grandes ojos fijos en el juguete, abrió la boca con timidez y aceptó la comida. En ese instante, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era una mezcla de celos, vergüenza y un alivio tan profundo que casi lo hizo caer. Vio con una claridad dolorosa su propio fracaso como padre. Alejandro no interrumpió la escena. En su lugar, retrocedió con la cautela de un ladrón, bajando las escaleras de mármol con un peso en el alma que no había sentido nunca. Cada escalón parecía hundirse bajo la carga de su revelación. Se encerró en su estudio, un santuario de poder y control. Pero las paredes forradas de caoba y los premios de la industria que adornaban los estantes se sentían como un insulto. Eran los trofeos de un hombre que había conquistado el mundo exterior mientras el universo más importante, el que habitaba su propio hijo, se desmoronaba en el piso de arriba. El sonido del avioncito de juguete y la voz suave de Elena resonaban en su mente, un eco que demolía el pedestal sobre el que había construido su identidad.
Se dio cuenta de que su imperio no valía nada si no podía tender un puente sobre el abismo de 6 metros que lo separaba del cuarto de Mateo. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro no revisó los informes de la bolsa de valores ni respondió correos electrónicos urgentes. Esperó en la cocina, un espacio tan vasto y blanco que parecía una sala de operaciones. Cuando Elena pasó por allí para irse, con su bolso gastado colgado del hombro y una expresión de cansancio digno, él la detuvo. Su voz, acostumbrada a dar órdenes a cientos de empleados, salió como un susurro roto, casi irreconocible. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó sin mirarla a los ojos, fijando la vista en el reflejo de las luces en el suelo de granito. No era una pregunta sobre una estrategia o una técnica, era la confesión de un hombre quebrado, un rey pidiendo ayuda a la mujer que limpiaba su castillo, admitiendo por fin que su corona no le servía de nada. Elena no se sorprendió. Su serenidad era un océano profundo que nada parecía perturbar. Se sentó a la mesa, un gesto que rompía años de protocolo, y lo miró con una compasión que lo desarmó por completo. «Yo no hice nada, don Alejandro», respondió con una voz suave. «Solo escuché lo que su silencio decía. El niño extraña a su mamá, y no hay comida en el mundo que pueda llenar ese vacío». Le contó que a veces se sentaba con Mateo y simplemente le hablaba de Sofía, de cómo a ella le gustaba el color de las bugambilias del jardín o de la risa que tenía cuando horneaba galletas. No intentaba reemplazarla, solo mantener vivo su recuerdo de una forma cálida y tangible, como un aroma familiar en una casa que se había quedado sin perfume. Las palabras de Elena abrieron una compuerta en la memoria de Alejandro. De repente, vio a Sofía en cada rincón de la casa. La recordó riendo en la cocina, con harina en la nariz, mientras intentaba enseñarle a un pequeño Mateo a amasar. La vio en el jardín, con un sombrero de paja, explicándole a su hijo por qué las mariposas necesitaban las flores. Se dio cuenta de que él siempre había sido el arquitecto de sus vidas, el proveedor de la estructura, pero Sofía había sido el alma, la luz y el calor que convertían una casa en un hogar. Su propio dolor lo había llevado a encerrar esos recuerdos bajo llave, pensando que así se protegería, sin entender que al hacerlo también le había robado a Mateo el único legado que su madre le había dejado. La memoria de su amor. Al día siguiente, armado con una nueva y frágil determinación, Alejandro intentó replicar la escena. Se sentó en el suelo del cuarto de Mateo, con el avioncito de juguete en una mano y una cuchara en la otra. Pero su intento fue una torpe imitación. Su voz sonaba forzada, sus zumbidos carecían de la magia de Elena, y la historia que inventó sobre un piloto perdido se sentía vacía y sin alma. Mateo lo miró con sus grandes ojos tristes, pero no abrió la boca. Se dio la vuelta y abrazó con más fuerza el portarretratos con la foto de su madre. El fracaso fue inmediato y absoluto, una bofetada de realidad que le demostró a Alejandro que la paciencia y el amor no eran habilidades que se pudieran adquirir en un seminario de liderazgo. Eran un lenguaje que él había olvidado cómo hablar. Justo en ese momento de frustración, su celular vibró con insistencia. Era su cuñada, la hermana de Sofía. Su voz, siempre afilada por la preocupación y un dejo de resentimiento, atravesó el teléfono. «¿Ya has pensado en un internado especializado, Alejandro? No puedes dejar que esto siga así. La gente habla y tu empresa te necesita. Estás delegando la crianza de tu hijo en una empleada mientras tu imperio se tambalea». Cada palabra era un golpe. Es increíble cómo el mundo te exige ser fuerte y controlar todo, pero se olvida de que la verdadera fortaleza a veces consiste en admitir que no tienes las respuestas. Si estas historias que desnudan el alma te conmueven, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo la verdad del corazón humano.
Alejandro colgó el teléfono sin responder. Por primera vez, las expectativas del mundo exterior se desvanecieron hasta convertirse en un ruido sin importancia. La opinión de la junta directiva, los rumores sociales, la presión familiar, todo perdió su poder frente a la imagen de su hijo dándole la espalda. Tomó una decisión. No se trataba de encontrar la técnica correcta o la historia perfecta. Se trataba de aprender a estar presente. A partir de ese día, empezó a observar a Elena, no para copiarla, sino para entenderla. La veía sentarse en silencio junto a Mateo, sin exigir nada, simplemente compartiendo el espacio. Veía cómo le hablaba al niño con un respeto absoluto, como si sus silencios fueran tan importantes como las palabras. Estaba aprendiendo que el amor no era una acción, sino una atmósfera. Fue en ese momento que entendió que no se trataba de hacer, sino de estar. A veces, el mayor acto de amor es simplemente quedarse. Unos días después, en lugar de intentar la rutina del avión, Alejandro entró en el cuarto de Mateo y se sentó en el suelo, al otro lado de la habitación. Sacó de una caja un juego de Legos que Sofía le había comprado al niño para su cumpleaños, uno que nunca habían abierto. Sin decir una palabra, comenzó a construir una torre. No miró a Mateo, no le pidió que se uniera, simplemente construyó, pieza por pieza, en un silencio compartido. Pasó casi una hora. Cuando ya estaba por rendirse, sintió un leve movimiento. Mateo se había arrastrado por el suelo y había empujado una pequeña pieza roja hacia él. Esa pieza roja se convirtió en el primer ladrillo de un puente frágil pero real. Los Legos se volvieron su ritual. No hablaban de la comida ni de la tristeza. Hablaban de torres, castillos y naves espaciales. Alejandro empezó a contarle a Mateo historias de su propia niñez, relatos sencillos sobre cómo había construido un coche de madera con su abuelo o cómo se había caído de un árbol tratando de alcanzar un nido. No eran cuentos con moralejas ni héroes fantásticos. Eran fragmentos de su propia vulnerabilidad, ofrendas de un padre que estaba aprendiendo a desnudarse emocionalmente. Mateo escuchaba en silencio, pero sus manos comenzaron a moverse con más seguridad, sus construcciones se volvieron más audaces, y de vez en cuando sus ojos se encontraban con los de su padre por un instante. Sin embargo, el cuerpo de Mateo seguía siendo frágil. La falta de una nutrición adecuada durante meses había debilitado sus defensas. Una tarde, lo que parecía un simple resfriado se convirtió en una fiebre alta que no cedía. El médico de la familia, con una expresión grave, recomendó su hospitalización inmediata. El miedo que se apoderó de Alejandro fue un frío paralizante, mucho más aterrador que cualquier crisis financiera que hubiera enfrentado. El posible colapso de su empresa era un problema de números. La posible pérdida de su hijo era el fin de su universo. La culpa lo consumió, susurrándole que su despertar había llegado demasiado tarde, que sus torpes intentos de reconectar no habían sido suficientes para salvarlo. La habitación del hospital era blanca, estéril y estaba llena del sonido rítmico de las máquinas. Cada bip del monitor cardíaco era un martillazo en la conciencia de Alejandro. Se sentía despojado de todo su poder. Ya no era el CEO Alejandro Reyes, el titán de la tecnología. Era solo un padre aterrorizado, sentado en una silla de plástico incómoda, observando la fragilidad de su hijo, que yacía en la cama con los ojos cerrados y el rostro pálido. Los médicos y enfermeras entraban y salían, hablando en un lenguaje técnico que apenas podía procesar. Se sentía un extraño en el evento más crucial de su vida. Un espectador impotente mientras el destino de su hijo pendía de un hilo. Esa noche, mientras la ciudad de Miami brillaba indiferente a través de la ventana, Elena llegó al hospital. No trajo flores ni palabras de consuelo vacías.
Llevaba consigo una pequeña manta tejida que era la favorita de Mateo, la que siempre usaba cuando leía cuentos con su madre. La colocó suavemente sobre el niño y luego se sentó junto a Alejandro. Se quedaron en silencio por un largo rato, mirando al pequeño. Finalmente, Elena se volvió hacia él y con una firmeza maternal que atravesó su coraza de pánico, le dijo: «Don Alejandro, ese niño que está ahí no necesita a un millonario que le pague el mejor hospital. Necesita a su papá. Necesita sentir que usted no se va a rendir». Sus palabras no fueron un regaño, sino un llamado a la acción, un recordatorio de cuál era su verdadera y única misión. Las palabras de Elena se habían clavado en su alma, resonando con más fuerza que el bip rítmico del monitor cardíaco. Alejandro se sentía despojado, reducido a su esencia más vulnerable. Su traje de diseñador parecía un disfraz absurdo en la esterilidad de aquella habitación de hospital. Ya no era el CEO, el titán que movía mercados con una decisión. Era solo un hombre, un padre aterrorizado, observando la frágil respiración de su hijo bajo las sábanas blancas. El poder, el dinero, la influencia, todo se había disuelto en el antiséptico olor del aire, dejándolo con la única verdad que importaba, el miedo paralizante de perderlo todo. Miró las manos de Mateo, tan pequeñas y pálidas, y sintió el peso de cada día de silencio, de cada comida rechazada, como una deuda impagable que ahora la vida venía a cobrar. En un momento de quietud, mientras la enfermera ajustaba el goteo intravenoso, la mirada de Alejandro se fijó en el objeto que Mateo sostenía incluso en su letargo febril, el portarretratos con la foto de Sofía. Verlo en la manita de su hijo fue la última pieza que derribó su muralla. Una oleada de dolor, pura y sin filtros, lo inundó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y por primera vez desde el funeral se permitió llorar. No fue un llanto silencioso y controlado, sino un sollozo que le nació desde el fondo del pecho. Un sonido quebrado y animal, con un cuidado infinito. Tomó el portarretratos de la mano de Mateo, acarició el rostro sonriente de su esposa a través del cristal y, con la voz ahogada por las lágrimas, empezó a hablarle a su hijo, no como un adulto, sino como un cómplice en un secreto sagrado. «¿Sabes una cosa, campeón?», susurró, acercándose al oído del niño. «Yo conocí a tu mamá mucho antes de que fuera tu mamá. Ella no era de aquí. Era una reina que vivía en el cielo, hecha de la luz de las estrellas más brillantes, pero era muy curiosa y le encantaba mirar la tierra. Un día vio un jardín lleno de bugambilias, como el nuestro, y le pareció tan hermoso que decidió bajar a visitarlo solo por un ratito. La voz de Alejandro, aunque rota, estaba impregnada de la magia que había aprendido a reconocer en Elena. Ya no era un informe de negocios, era un cuento, un puente tejido con hebras de memoria y amor. Pero cuando llegó aquí, se dio cuenta de que el mundo era mucho más grande y maravilloso de lo que parecía desde arriba. Y entonces me encontró a mí. Mateo, que había permanecido con los ojos cerrados, los abrió lentamente. Sus pupilas, dilatadas por la fiebre, se fijaron en el rostro lloroso de su padre. El ritmo de las máquinas pareció desvanecerse, dejando solo el espacio íntimo entre ellos dos. Escuchó la historia de cómo la reina de las estrellas había decidido quedarse, de cómo su risa sonaba como campanitas y de cómo sus abrazos podían curar cualquier herida. Y entonces, desde lo más profundo de su dolor de 6 años, una pregunta escapó de sus labios en un hilo de voz, la primera frase completa que le dirigía a su padre en meses. ¿Ella va a volver? La pregunta flotó en el aire, tan frágil y tan pesada como un ancla de cristal, y por un instante el corazón de Alejandro dejó de latir. Con una honestidad que le desgarró el alma, Alejandro negó con la cabeza.
dejando que una nueva lágrima rodara por su mejilla. «Ella no va a volver, hijo», respondió. Su voz un susurro de verdad absoluta. «Las reinas de las estrellas tienen que regresar a cuidar su reino en el cielo. Pero antes de irse, me dejó el tesoro más grande de todo el universo para que yo lo cuidara. Me dejó a ti, y me dijo que ella vive aquí, en nuestro corazón, y que siempre nos estará mirando». En ese momento, la pequeña mano de Mateo se levantó de la cama. Con una lentitud deliberada, se extendió y tocó la mejilla húmeda de su padre. No fue un gesto de consuelo, sino de reconocimiento. Por primera vez, no estaban solos en su dolor. Estaban juntos. El vínculo no se selló en la promesa de un futuro feliz, sino en la aceptación compartida de su pérdida. El regreso a casa fue un renacimiento. Mateo se recuperó con la lentitud de una flor que vuelve a abrirse al sol, pero esta vez no estaba solo. La mansión de Coral Gables, antes un mausoleo de silencio, comenzó a llenarse de sonidos nuevos y torpes. El estruendo de bloques de Lego derrumbándose en el salón de mármol, las risas ahogadas de padre e hijo cubiertos de harina en un desastroso intento de hornear galletas, y las conversaciones nocturnas sobre estrellas y héroes de madera. Alejandro transformó el jardín perfecto en un campo de batalla para piratas imaginarios y exploradores espaciales. Elena, ascendida oficialmente a ama de llaves, se había convertido en el corazón indiscutible de ese hogar, una abuela de facto cuya presencia era un bálsamo constante. Ya no era la empleada que servía la cena en silencio, era la confidente que compartía el café con Alejandro por las mañanas y la que le leía a Mateo el capítulo final de un cuento antes de dormir. La transformación de Alejandro fue más allá de las paredes de su casa. Con una claridad que sorprendió a su junta directiva, anunció su decisión de dejar el cargo de CEO. No fue una renuncia impulsada por el agotamiento, sino una declaración de principios. Promovió a su sucesora de mayor confianza y asumió un rol menos demandante en el consejo, un movimiento que los mercados interpretaron como una locura, pero que para él fue el acto más cuerdo de su vida. Liberado de las cadenas de reuniones interminables y viajes de negocios, descubrió un tipo de riqueza que no cotizaba en la bolsa: el tiempo. Usó ese tiempo para llevar a Mateo al parque, para enseñarle a andar en bicicleta, para sentarse a su lado mientras hacía los deberes. Por primera vez, no estaba delegando la vida, la estaba viviendo. El titán de la tecnología había descubierto que su mayor legado no sería una empresa, sino un niño feliz, inspirado por la profunda lección de humildad y amor que había recibido. Alejandro encontró una nueva misión para su inmensa fortuna. Creó la Fundación Sofía Reyes, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a familias que atravesaban el duelo, especialmente a niños que habían perdido a uno de sus padres. No se trataba solo de ayuda financiera. La Fundación implementó programas basados en la conexión humana, creando espacios seguros donde los padres podían aprender a comunicarse con sus hijos a través del juego, el arte y las historias, tal como Elena le había enseñado. La memoria de su esposa ya no era un fantasma que lo atormentaba en los pasillos, sino una luz que guiaba a otros a salir de la oscuridad. Su dolor personal se había transformado en un propósito colectivo, multiplicando el simple acto de bondad de una mujer en una ola de sanación. 5 años después, en el jardín que ahora lucía las cicatrices felices del juego, un Mateo de 11 años, vibrante y lleno de vida, le lanzó una pelota de béisbol a su padre. Alejandro, con el rostro más ligero y arrugas de risa en los ojos, la atrapó con la torpeza de un principiante y ambos estallaron en carcajadas. Elena los observaba desde el porche, con una sonrisa serena, mientras el sol de la tarde bañaba la escena en una luz dorada. La mansión
Ya no era un monumento al silencio, sino un santuario de vida. Relatos como este nos demuestran que incluso en el abismo más profundo, el amor es el único puente que nos puede llevar de vuelta a la orilla. Si esta historia te ha recordado el poder de la conexión, tu suscripción nos da la fuerza para seguir compartiendo verdades que sanan el alma.